Esta semana vamos a trabajar con el sistema reproductor femenino. Cuando hablamos de órganos reproductores femeninos, vamos a hablar de lo que son los órganos genitales y las glándulas mamarias. Dentro de los órganos genitales tenemos que hacer una diferencia entre lo que son los órganos genitales internos y externos. Dentro de los órganos genitales internos vamos a encontrar la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Dentro de los genitales externos encontramos monte de Venus, labios mayores y menores, clítoris, glándulas de Bartolín, orificios vaginal y meato uretral. Y las glándulas mamarias que las vamos a ver en otro PowerPoint. Para comenzar a hablar entonces de los órganos internos que integran el sistema reproductor femenino, vamos a localizarlos topográficamente en la cavidad pelviana. Por debajo de la membrana peritoneal se encuentran en contacto hacia adelante con la vejiga y la uretra y hacia atrás con el recto. En cuanto a los ligamentos, medios de fijación, irrigación e inervación, van a desarrollarlos cuando cursen el laboratorio de morfología el cuatrimestre que viene. Vamos a comenzar entonces hablando de la vagina. La vagina es un tubo fibromuscular con numerosos pliegues transversales. Si nosotros hacemos un corte y miramos este órgano a la microscopía óptica, lo que vamos a ver desde la luz del tubo hacia la pared es la que está formado por una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa presenta un epitelio plano estratificado no queratinizado y apoya sobre una lámina propia, recuerden que esto es tejido conectivo, rica en capilares y fibras elásticas. Por debajo de ella vamos a encontrar una capa muscular de tipo muscular lisa que se dispone en dos capas, una circular interna y una longitudinal más externa. Por debajo de la capa muscular vamos a encontrar una adventicia que recuerden que es tejido conectivo con numerosas fibras colágenas y elásticas. Entonces vamos a hablar del útero. Dijimos que el útero era un órgano único con una pequeña luz central que se ubica en la pelvis entre la vejiga y el recto. Mide aproximadamente 7 centímetros de longitud por 5 centímetros de ancho. Es posible diferenciar en él dos sectores, el superior que corresponde al cuerpo y el inferior que corresponde al cuello. En el cuerpo del útero, en su extremo superior y lateral, encontramos la presencia de las trompas uterinas o trompas de falopio. En la parte inferior del cuerpo, que es más angosta, se denomina istmo y se continúa con el cuello uterino. El cuello uterino es el que está en contacto con la vagina. Ahora bien, si nosotros podemos mirarlo al microscopio óptico, vamos a ver que desde la luz del útero hacia la pared, vamos a encontrar una mucosa, una capa muscular y una serosa. La mucosa del útero se denomina endometrio y es un tejido especializado que se renueva en cada ciclo menstrual. La capa muscular, que se denomina miometrio, es una gruesa capa que está formada por músculo liso. La serosa o perimetrio va a corresponder al peritoneo en su parte superior y posterior. Dijimos que la parte inferior del útero se denomina cuello uterino. En este cuello uterino es posible diferenciar dos sectores. El sector que está en contacto con la vagina y un sector que forma parte del canal que va a comunicarse con el istmo y el cuerpo del útero. El sector que está en contacto con la vagina está sometido a mayores fricciones y este tipo de mucosa es similar a la mucosa que encontramos en la vagina.
Es una mucosa formada por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, mientras que la mucosa que encontramos en el canal es de tipo epitelio cilíndrico simple, secretor de moco. Este último se denomina mucosa endocervical. Es el encargado de secretar el moco cervical que presenta amplias variaciones durante el ciclo menstrual, es decir, que responde a los estímulos hormonales. Esta zona en donde cambia el epitelio endocervical al epitelio exocervical se denomina zona de transformación y es una zona de transición entre los dos epitelios. Es un sitio de interés porque es donde se desarrolla la mayoría de las lesiones en el cuello del útero. Podemos observar en esta imagen el cuello uterino formado por la mucosa exocervical de tipo epitelio plano estratificado no queratinizado y la zona de transformación hacia la mucosa endocervical formada por un epitelio cilíndrico simple. Es importante recordar que es la zona de transformación epitelial y es la zona donde asientan la mayoría de las lesiones. El estudio del cuello uterino se realiza a través del colposcopio, mirando la zona del hocico de Tenca, que es como se denomina a la parte del cuello uterino que protruye en la vagina, que está formado por mucosa exocervical. El estudio del cuello uterino se realiza de rutina en un examen ginecológico a través de dos procedimientos. Uno es la colposcopía, que permite ver las características de la mucosa del cuello uterino que protruye en la vagina. Este sector del cuello uterino que se puede observar se denomina hocico de Tenca. En esta imagen podemos observar un cuello uterino, o en su porción que denominamos hocico de Tenca, revestido por una mucosa exocervical normal, el orificio cervical externo, donde comienza el canal endocervical. En la imagen de la izquierda podemos observar distintas patologías que se encuentran o que son posibles encontrar en un estudio colposcópico. Entonces, dijimos que el cuello uterino se estudiaba en un examen ginecológico de rutina a través de la colposcopía y la citología exfoliativa, que también se denomina PAP o Papa Nicolau. A través de esta técnica, lo que se observa son las células que descaman de la mucosa exocervical y la mucosa endocervical. Se realizan tinciones especiales que se denomina Papa Nicolau y podemos ver células completamente normales, como vemos a la izquierda. Podemos ver otras células que presentan inclusiones virales cuando son lesiones, por ejemplo, por el HPV o papilomavirus humano, y lesiones malignas como vemos en la imagen inferior. Entonces ahora vamos a concentrarnos y a trabajar sobre lo que denominamos cuerpo uterino. Dijimos que el cuerpo uterino, desde la luz hacia la pared, estaba formado por una mucosa que se denomina endometrio y una pared gruesa representada por músculo liso que se denominaba miometrio. Estas dos capas sufren cambios durante todo el periodo menstrual, ¿sí? El endometrio es el sitio donde se implanta el embrión y en caso de que esto suceda va a haber cambios tanto en el endometrio como en el miometrio. Entonces, vamos a hablar de la capa mucosa del cuerpo uterino que denominábamos endometrio. Dentro del endometrio es posible diferenciar dos zonas. Una zona más superficial que se denomina capa funcional y una zona más profunda que se denomina capa basal. La capa funcional es la parte del endometrio que descama en cada menstruación,
mientras que la capa basal, que está en contacto con el miometrio, es la que va a encargarse de regenerar la capa funcional. Por debajo del endometrio encontramos el miometrio, que es el que forma la mayor parte de la pared del útero. Este miometrio está formado fundamentalmente por fibras o células musculares lisas que se disponen en tres capas, una interna, media y externa. La intermedia es la que tiene haces en forma circular o arremolinado y en donde encontramos importante cantidad de vasos sanguíneos. El endometrio está revestido por un epitelio cilíndrico simple que presenta células secretoras y células ciliadas. Este epitelio se invagina dentro de un estroma. Al invaginarse forma glándulas que en general son tubulares y se ramifican o se vuelven tortuosas según el momento del ciclo hormonal que estemos observando. El estroma, que se denomina estroma endometrial, está formado por numerosas células en una abundante sustancia fundamental intercelular. Vamos a ver que este estroma endometrial también varía según el momento del ciclo hormonal que estemos observando. Entonces vemos que el ciclo menstrual es un proceso continuo que presenta distintos momentos evolutivos que podemos observarlos en la capa funcional del endometrio. Este ciclo menstrual está regulado por las gonadotrofinas liberadas a través por la hipófisis, que van a regular la secreción de estrógenos y progesterona en los ovarios. En el endometrio podemos hablar de tres fases, que serían la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tratar de observar cuáles son los cambios que corresponden a la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, que dijimos que se expresan más evidentemente en la capa funcional del endometrio. De la menstruación, el endometrio basal, por estimulación de los estrógenos producidos a nivel del folículo ovárico, comienzan a proliferar y a formar glándulas tubulares que van a recomponer o regenerar la capa funcional del endometrio. Hay proliferación tanto de las células glandulares como del estroma endometrial. Entonces, luego de la ovulación en el endometrio comienza lo que se denomina fase secretora. Está determinada por la producción de progesterona a nivel del cuerpo lúteo del ovario. Lo que vamos a ver es que las glándulas aumentan de tamaño, se vuelven tortuosas, comienza la secreción de un material mucoide hacia la luz de las glándulas, el estroma se vuelve edematoso, las arterias espiraladas que están en el estroma se vuelven tortuosas y se prolongan casi hasta la superficie. Las células del estroma endometrial sufren lo que se denomina reacción deciduoide, es decir, que se llenan de glucógeno y con un citoplasma más amplio. Si no se produjo la fecundación, los niveles hormonales descienden, las arterias espiraladas comienzan a sufrir contracciones, lo que produzca la isquemia del endometrio funcional y la descamación del mismo. Entonces, resumiendo, es posible determinar un ciclo hormonal en el cuerpo uterino. Dijimos que que presentaba tres fases: la fase preovulatoria, posovulatoria y menstrual. La fase preovulatoria, en donde los folículos ováricos comienzan a secretar estrógenos, y vamos a ver que el endometrio basal regenera la capa funcional del endometrio a través de la proliferación
de las células estromales y de las glándulas. Luego de la ovulación hablamos de una fase secretora que está regulada fundamentalmente por la hormona progesterona secretada por el cuerpo lúteo, en donde estas glándulas comienzan a ser secretoras, se vuelven tortuosas, también aumentan y crecen las arterias espiraladas hacia la superficie del endometrio, y también es posible observar en el estroma lo que se denomina reacción deciduoide, que corresponde a que las células estromales se llenan de glucógeno y se preparan para la anidación. Luego, si no se produce la fecundación, el cese de la secreción hormonal, tanto de estrógenos como de progesterona, lleva al endometrio a lo que se denomina la fase menstrual, descamándose toda la capa funcional del endometrio, quedando la capa basal. Las trompas de falopio o trompas uterinas son dos órganos tubulares que se extienden desde el cuerpo del útero hacia los ovarios. Es posible determinar en ellos, desde el cuerpo uterino hacia el ovario, 4 porciones: la intramural, el istmo, la ampolla, que es donde ocurre la fecundación, y el infundíbulo, que es donde encontramos las fimbrias, que son las encargadas de barrer la superficie del ovario en el momento en que se produce la ovulación. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo por 2 o 4 milímetros de ancho. Microscópicamente podemos observar en las trompas uterinas 3 capas. La más interna, o mucosa, vamos a observar que presenta numerosos pliegues longitudinales que están revestidas por un epitelio cilíndrico simple que tiene células ciliadas y células secretoras. Las células ciliadas son más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla, y el movimiento de esas cilias es el que va ayudando y conduciendo al óvulo fecundado o cigoto hacia el útero. Las células secretoras son más abundantes en la porción intramural y en la porción ístmica y producen un líquido que sirve de material nutricio para ese cigoto o para el ovario en el caso de que no hubiera fecundación. La capa media o muscular está formado por músculo liso que se dispone en 2 capas, una circular y otra longitudinal. Rodeando todo esto encontramos una capa externa o serosa.